Bueno, después de una introducción en la que habla el Papa con preocupación de estos temas que ya los veremos con más detalle, empieza un primer capítulo que le da un título así: La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Es Caín que recibe esas palabras de Dios porque acaba de matar a su hermano. Y le pone como subtítulo el Papa: actuales amenazas a la vida humana. Es decir, le da la perspectiva del crimen de Caín, el hermano que mata al hermano, al propio hermano, derrama su propia sangre. ¿Cuáles son esas actuales amenazas a la vida humana? Pues en el contexto del documento, el Santo Padre, fíjense qué importante visión histórica y cultural que tiene. Se remite a la primera encíclica social famosa, la Rerum Novarum, de 1891, hace ya poco más de un siglo, en la que la preocupación era también por el ser humano, por muchísimos seres humanos, adultos y niños, que estaban viviendo en una situación de no reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales. Estaban siendo objeto de una explotación económica en el nacimiento, o tal vez más que en el nacimiento, digamos, en el momento de máximo desarrollo del área industrial. Y la Iglesia levantó la voz para hablar en nombre de los que estaban en ese momento sin voz, que eran los más desposeídos de la tierra en ese momento. Y el Papa dice, refiriéndose a la Rerum Novarum, que ha llegado el momento de hablar otra vez así fuerte, para nuevamente hablar en nombre de los que no tienen voz, que no están siendo reconocidos en sus derechos fundamentales, que son los no nacidos, los que todavía se están gestando dentro de su madre, los que pueden haber nacido con una enfermedad grave, crónica e incurable, los ancianos que a veces están empezando a ser vistos como una carga para la sociedad. Y lo que es más asombroso, a veces el homicidio directo del inocente, por cualquier tipo de justificación económica, de terrorismo internacional, de comercio de la droga, de miles de motivos normalmente económicos. Detrás de la Rerum Novarum había una cultura de la muerte, que por motivos fundamentalmente económicos estaba maltratando al ser humano. Detrás del Evangelium Vitae hay nuevamente una cultura de la muerte que está nuevamente violando los derechos fundamentales de muchísimos seres humanos por motivos de poder y económicos. A los poderosos de este mundo no les gusta este tipo de lenguaje. Han tratado también de echar ya un velo de silencio sobre esta encíclica. Habrán visto que en muchos lugares no se ha comentado. El segundo capítulo lo titula, bueno, estas amenazas, digamos, que el Papa toca en este primer capítulo, son, digamos, enfocadas de un modo cultural, pero a eso me referiré un poco después. ¿Qué quiero decir con eso? En el segundo capítulo pone el siguiente título: He venido para que tengan vida. Es Jesucristo quien usa esta palabra que tiene una riqueza de matices, ahora se diría polisemia, muchos sentidos, todos riquísimos. Vida humana, física, corporal, vida espiritual, todo tipo de vida. Y el Papa lo subtitula Mensaje cristiano sobre la vida, que es un capítulo de una riqueza teológica maravillosa, que nos viene a recordar que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ser un ser viviente para el ser humano es ser un reflejo de Dios, es la gloria de Dios, es el ser humano viviente. Así decía San Ireneo de León, uno de los primeros padres de la Iglesia, porque el ser humano de alguna manera muestra algo de lo que es Dios. De modo que atentar contra el ser humano viviente, contra la imagen de Dios que ha sido puesta en este mundo, es atentar contra Dios mismo, es querer borrar la gloria de Dios de este mundo creado. Pero no es solamente la vida natural la que está aquí reflejada en este capítulo segundo de la encíclica, sino también la vida sobrenatural. El ser humano ha sido creado además para un destino que va más allá de esta vida, para la vida eterna. De modo que la vida corporal que hay que respetar no es más que un momento de paso hacia la vida eterna. Pero sin esta vida corporal sería imposible el tránsito, esa Pascua, ese pasar al Padre. Hay un padre de la Iglesia que estaba a punto de sufrir martirio, San Ignacio de Antioquía, en los comienzos del siglo II, que decía
que mientras lo llevaban a Roma para ser arrojado a las fieras, sentía una voz en su alma, que es lo que se llama una locución divina. Dios le hablaba y él escuchaba una voz en su corazón, que decía que era como una fuente de agua viva, que le decía: ven a tu Padre, ven a tu Padre. Realmente maravilloso ya como Dios les hablaba a estos grandes santos, porque el ser humano tiene vida en este mundo, pero solo para facilitar el paso a la otra vida, después de haber cumplido con algunos requisitos, que es vivir y amar, vivir en gracia, amar a Dios y al prójimo en esta vida, etc., ¿no? Toda la doctrina cristiana. Por supuesto, el Papa tiene que recordar que cada vida humana es valiosísima por este proyecto eterno de Dios. Ninguna vida humana es repetida. Capítulo 3, terrible título: no matarás. Es el 5.º mandamiento según el modo de numerar los que tenemos en la Iglesia, de las tablas que Dios entregó de la ley de Dios a Moisés. Es impresionante, es preocupante que Dios haya tenido que recordar con una revelación divina al ser humano este mandamiento: no matarás, que en sentido, digamos, estricto moral es: no matarás al inocente, no matarás deliberadamente al inocente, porque es evidente que a veces por accidente una persona puede matar a otra. No es que haya violado la ley de Dios de un modo deliberado, aunque materialmente ha matado. Puede matar en defensa propia a una persona que no es inocente en absoluto, que puede ser un agresor injusto, y una persona al defenderse a lo mejor mata al agresor. En ese sentido no es el agresor injusto. El no matarás especialmente se focaliza en el no matarás deliberadamente al inocente. Pero que eso tenga que ser recordado a la raza humana es preocupante. Dios ya lo hizo hace bastantes siglos antes de Cristo a Moisés, más de 1000 años tal vez antes de Cristo. La ley santa de Dios es el subtítulo de ese 3.º capítulo, donde de un modo solemnísimo, con lenguaje que algunos teólogos han dicho que recuerda a una declaración dogmática, declara que es un pecado gravísimo, especialísimamente grave, el homicidio del inocente, que igualmente el aborto deliberado es un homicidio gravísimamente cualificado ante Dios, y que la eutanasia, que es la deliberada matanza de ancianos o de enfermos crónicos, es también un pecado que ofende gravísimamente a Dios. Por el modo de decirlo, por la solemnidad con que se lo dice, de ninguna manera se puede aceptar que haya excepciones en estos casos, que en algún caso la eutanasia puede estar bien, que el homicidio del inocente pueda ser aceptable en alguna circunstancia, o que el aborto, dadas ciertas circunstancias dolorosísimas, sea permitido o aceptable. Este modo solemnísimo descalifica totalmente cualquier relativización de sus palabras. Este 3.º capítulo es muy fuerte. Y luego el 4.º, que es maravilloso, optimista, de lucha, como es el espíritu cristiano. Lo titula: a mí me lo hicisteis. Cuando uno cuida al pobre, al menesteroso, al necesitado, dice el Señor, cuando da un vaso de agua al sediento, dice: a mí me lo hicisteis. Él está identificado con el que necesita cuidados vitales. Y pone como subtítulo: por una nueva cultura de la vida humana. Y nos empuja a celebrar la vida, a aceptar la vida y a tomar toda una serie de iniciativas muy variadas, muy ricas, para que se vea que los cristianos amamos esta vida natural y amamos la vida sobrenatural que nos espera, que nos preocupamos del prójimo y que bajo ninguna circunstancia pensamos que una buena solución es matar al prójimo de alguna manera, especialmente hipócrita, disimulándola a veces bajo la capa de hacer el bien a la humanidad, de crear una sociedad más racional, pero pensando que se puede matar. Bueno, he hecho un resumen un poco más largo del que había previsto, pero de todos modos creo que es necesario conocer el contenido de la encíclica. Después hay que leer.